Hola chicos, en este video nos va a tocar analizar lo que fueron las guerras civiles en la antigua República Romana y bueno, y cómo ese desarrollo de las guerras civiles terminó llevando al fin de la República Romana. Ya habíamos estudiado previamente lo que fue la expansión de esta república. Recuerdan Roma, comenzó siendo una ciudad muy chiquitita en el centro de la península itálica, en el medio del mar Mediterráneo, y año tras año, o campaña tras campaña, décadas tras décadas, generación tras generación, se fue ampliando, fueron conquistando cada vez mayor cantidad de territorios hasta que llegaron a abarcar, en el momento de la República, casi la totalidad del mar Mediterráneo, llamado por los romanos posteriormente el Mare Nostrum, que significa el mar nuestro, porque llegó un momento en donde Roma llegó a conquistar absolutamente el 100% todo alrededor del mar Mediterráneo. Era como la pileta interna que tenían adentro de su imperio. Ahora, la cuestión es la siguiente. Nosotros habíamos analizado también los objetivos que tenían los romanos para esas conquistas y también las consecuencias que habían traído. Algunas consecuencias, recuerdan, que habían sido positivas para los propios romanos, pero yo les dije que había un germen, ahí había una semillita de algo que los iba a llevar a algunas cuestiones negativas también en la forma en cómo se fue dando esa expansión de la República. La cuestión es la siguiente: cuando hablamos de algo tan grande, cuando hablamos de un acontecimiento tan amplio, tan grande, nunca jamás se lo puede acusar que es por una sola causa. Nunca una cosa tan importante se da por una sola cosa. En la historia los procesos no son monocausales, no es que tienen una sola causa, sino que son multicausales. Se da por una combinación de un montón de factores. Ahora lo que nos va a tocar ver es, bueno, obviamente analizar alguno de esos factores y cómo se fue desarrollando la historia. Entonces, volviendo, ahora sí, ya yendo de lleno a esta cuestión de lo que fueron las guerras civiles y el fin de la República Romana. Dentro de todas estas combinaciones de factores que se combinaron, que se dieron, el primero y el más importante, que empezó a desatar todos los otros, fue algo muy propio de los romanos, que era solucionar los problemas que tenían utilizando la violencia. Siempre nosotros lo estudiamos también previamente. En los romanos siempre había habido conflictos sociales. Recuerdan, desde la creación del tribunado de la plebe hasta que los que se habían más enriquecidos y más perjudicados en la expansión de la república, siempre había habido conflictos entre patricios y plebeyos, entre propios patricios, entre plebeyos ricos y plebeyos pobres, entre esclavos y amos, dueños de esclavos. Siempre había habido conflictos. Ahora, también analizamos que algunas veces se habían resuelto de forma pacífica, como por ejemplo cuando fue la creación del tribunado de la plebe, y otras veces se resolvieron de forma violenta. Por ejemplo, hubo un montón de revueltas de esclavos. La más importante fue la de Espartaco, en donde los esclavos se rebelaron, no querían ser más ser esclavizados. ¿Y de qué manera se resolvió eso? Con una violencia atroz, una violencia gigante. Pero esta violencia no era ejercida solamente hacia los esclavos, sino también dentro de los propios hombres libres o las personas libres dentro de la propia Roma. Por ejemplo, en el año 133 a.C., un miembro del tribunado de la plebe, Tiberio Graco, Tiberio y después su hermano Cayo Graco, lo que van a intentar buscar es hacer una reforma agraria en donde querían repartir las tierras, dividirlas entre las personas, los romanos que no tenían tierras. Los romanos que tenían muchísimas tierras, estos patricios que tenían muchísimas tierras, tenían un montón de tierras que encima ni siquiera eran tierras 100% de ellos, sino que eran tierras del Estado, formaban parte del ager público. Querían meter un límite a ese reparto de tierra y a esa extensión de tierra, y repartir el resto entre las otras personas que estaban empobrecidas y que no tenían tierras. Entonces, obviamente, si yo soy un campesino pobre que no tengo ninguna tierra, a mí me recontra favorece esa ley. Ahora, si yo soy un patricio que yo estaba utilizando esa tierra y me la van a sacar, y la verdad que no me gustaría esa ley. Entonces, ¿de qué manera se buscaron resolver este conflicto? Por medio de la violencia. No solamente asesinaron a Tiberio, sino también a su hermano Cayo Graco, que siguió intentando promover esta y otro tipo de leyes. Pero esa violencia no se daba solamente por cuestiones económicas o cuestiones de clase, sino que se daba absolutamente en cualquier cuestión. Segundo factor importante también es que en la época final de la República empezó a surgir muy claramente un desprecio por la ley y un desprecio por la justicia. Cualquier ley que se salía, cualquier ley que sacaba, los romanos, y principalmente los que tenían más poder o los más ricos,
no le daban ni siquiera importancia y hacían absolutamente lo que querían. Esto se puede ver por muchas cuestiones. Por ejemplo, insurrecciones contra el gobierno. Los gobernantes sacaban una determinada ley y no se cumplía. Y si no, también otra cuestión muy importante era la corrupción dentro de la propia justicia. ¿De qué manera se daba esto? Y bueno, no sé, yo pongo en la justicia a un amigo mío y si yo violo una ley, total el amigo mío es juez y me dice, no, fulanito es inocente. Pero no es que decían que yo era inocente porque había pruebas que demostraban mi inocencia. No, solamente porque era mi amigo. Entonces, como era amigo mío, yo iba tranquilo, hacía lo que quería y después, total, yo tenía un juez amigo que me decía, no, usted es inocente, así que aquí no ha pasado nada. Entonces, esta corrupción dentro de la justicia, fíjense, era como una especie de bola de nieve que cada vez iba siendo más grande porque cada vez se habilitaba mayor cantidad de cosas. A este segundo factor se le suma otro muy importante que es el tercero es que empiezan a surgir líderes personalistas. ¿Qué significa líderes personalistas? Bueno, personas que lo que buscaban hacer era luchar para tener cada vez mayor cantidad de poder. Cada vez competían contra otros para tener mayor cantidad de poder y ser personas con la mayor cantidad de poder. Y para poder hacer eso, fíjense, recuerden, no tenían ningún reparo ante la ley, no tenían ningún reparo ante la justicia, hacían lo que querían para poder obtener cada vez mayor cantidad de poder, cada vez mayor cantidad de seguidores, no solamente riqueza económica, sino también distintos tipos de poder. Y esto surge también en un contexto, y es muy importante explicarlo, que a partir del año 107 a.C., principalmente en el 105, invaden una parte del norte de la Galia y el norte de Italia, invaden un pueblo germano, los cimbrios, invaden y empiezan a amenazar territorios del Imperio Romano, de la República Romana. Entonces llevan un ejército gigante, un ejército enorme a tratar de defenderlos, de defenderse, de pararlos, y es derrotado ese ejército. Entonces los romanos se vuelven locos pensando que venía un segundo Aníbal, o no sé, o una tercera invasión gala que iba a destruir y arrasar toda Roma, iban a estar todos perdidos. Entonces de repente le dan todo el poder, o le dan gran poder en manos de una persona, Cayo Mario. Dicen, toma flaco, toma y solucioname este problema. Entonces lo que hace Mario es una serie de reformas militares, aumenta el sueldo de los soldados, les promete mayor cantidad de tierras, le promete mayor beneficios, y entonces los soldados empiezan a pelear con mucha más ganas, con mucha más fuerza, y terminan derrotando a los cimbrios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que vamos al cuarto, ya el cuarto factor, es que estas personas, por ejemplo, Cayo Mario, una vez que llegó al poder, se terminó quedando en el poder. Por ejemplo, Mario fue cónsul 5 años consecutivos. Recuerden que nosotros dijimos que el consulado duraba un solo año y que una de las características de la república era que tenía que haber rotación en los cargos. Una vez que fuiste cónsul, listo. La ley decía que tenías que salir, no podías volver a hacerlo. Justamente para que haya rotación en los cargos y no quede todo el poder en manos de una sola persona. Bueno, lo que terminó sucediendo es que el poder siguió quedando en manos de una sola persona porque Mario fue cónsul 5 veces consecutivas. Pero esto no es un problema solamente de Mario, sino que es algo propio que siguió. Porque después, por estas luchas, estas luchas personalistas, estas luchas por el poder, surge la primera guerra civil, que es entre Mario y Sila. Lucio Cornelio Sila Félix. Empiezan a luchar, empiezan a combatir, y no es una lucha para nada tímida, para nada tibia. Es una lucha atroz. Recuerden, esta escalada de violencia cada vez era mayor. Y para intentar solucionar esa violencia, lo que termina haciendo Sila es aumentar el grado de violencia. Y no solamente reúne por mucho tiempo el poder en sus manos, sino que logra imponer un poder absoluto. Se impone una forma de gobierno que era la dictadura, en donde se impone un dictador. El dictador era una persona que tenía en sus manos el poder absoluto para hacer lo que quería y nadie le podía decir nada. Tenía el poder para hacer absolutamente lo que quería. Una vez que termine su mandato de la dictadura, lo que tenía que hacer era dar las explicaciones de por qué hizo eso, y después todo el Senado lo aprobaba si estaba a favor o lo rechazaba si estaba en contra. Pero en el momento que tenía el mando podía hacer lo que quería. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Sila una vez que tuvo esa dictadura?
intentó solucionar el problema aumentando el grado de violencia, asesinando a mayor cantidad de personas de las que había mandado a asesinar Mario. Entonces durante un momento eso se tranquilizó. Pero ¿qué fue lo que pasó? Siguieron los problemas. ¿Por qué? Porque iban surgiendo otros personajes, iban surgiendo otros líderes. Y ahí viene el quinto de los problemas, el quinto de los factores, que es que los ejércitos dejaron de responder al Estado romano y empezaron a responder a las personas, empezaron a responder a las personalidades. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que Mario le empezó a dar tierra, empezó a dar más dinero, empezó a dar ciertos beneficios a los soldados? Ok, perfecto. Cada uno que llegaba al cargo de general le prometía cada vez más cosas. Les prometía cada vez más cosas, cada vez mejores cosas y cada vez más cosas. Entonces los soldados empezaron a ver que los que le daban estos beneficios, los que le daban estos bienes, no era el Estado romano, sino que era el individuo, era esa persona. Por ejemplo, el que me dio estos beneficios no fue el Estado romano, sino que fue Mario. El que me dio estos beneficios no fue el Estado romano, sino que fue Pompeyo. El que me dio estos beneficios no fue el Estado romano, sino que fue Julio César. ¿Se entiende? Entonces empezaban a seguir a la persona. Diga lo que me diga Julio César, yo lo voy a seguir. Si Julio César me dice que tengo que ir a hacer, yo voy y lo hago, no me importa. No me importa si es legal, si es ilegal, si está bien, si está mal, si está permitido, está prohibido, no me importa. Yo voy a seguir a Julio César, diga lo que me diga. Entonces ahí el ejército empezó a seguir a las personas. ¿Y qué fue lo que pasó cuando se combinaron todos estos factores? Se dio el último de los factores que se terminó dando dentro de esta guerra civil, que es que estos individuos, estos personajes que ya tenían muchísimo poder, estos individuos que tenían un montón de ejército, un montón de personas que luchaban para lo que ellos le dijeran, empezaron a utilizar el gobierno para sus intereses individuales y no buscando lo mejor para el bien común. Dejaron de buscar lo mejor para Roma y empezaron a buscar lo mejor para cada uno como individuo. Entonces, cuando se empezó a dar esta manera, se combinaron todos estos factores para crear dos partidos. Se formaron dos partidos, que no eran solamente partidos políticos, sino eran partidos político-militares. Estamos hablando del bando de los optimates y el bando de los populares. En el bando de los optimates, las figuras más renombradas pueden ser, ya nombramos a Sila, Pompeyo. Para el mando de los populares, Mario, Julio César, Augusto, o sea Octavio, y Marco Antonio. Entonces estos partidos empezaron a pelear entre sí, empezaron a tener conflictos entre sí. El partido de los optimates era un partido más aristocrático e institucionalista. ¿Qué significa esto? Que buscaba que mayor peso de las decisiones no esté en las personas, sino en las instituciones. Que mayor peso esté en el Senado. Y que en el Senado no llegue cualquiera, sino que solamente lleguen los patricios, que solamente lleguen los nobles, y que las decisiones estén en manos de los nobles. Por eso era un partido más aristocrático. El partido de los populares, lo dice su nombre también, era más popular. No era tan institucionalista, decían, sí, las instituciones tienen que estar ahí, pero el poder más importante tiene que estar en la persona. Tiene que haber una persona que solucione todos los conflictos. Le hace Cayo Mario, le hace Julio César, le hace Octavio o Marco Antonio. Entonces, y esa persona tiene que utilizar ese poder no para que crezca el Estado, no para que crezcan las instituciones, sino para mejorar la calidad de vida de las personas, sino que para mejorar la calidad de vida de los sectores populares, prestando atención a los sectores más populares. Por ejemplo, dándole alimentos, dándole espectáculos públicos, el famoso pan y circo romano. Entonces, estos dos grupos, estos dos partidos empezaron a combatir entre sí hasta que Julio César terminó venciendo a Pompeyo en el cargo en estos bandos y terminaron venciendo los populares. Pero esto no quedó ahí, porque Julio César después terminó siendo asesinado y de nuevo se armó otra guerra civil, hasta que la última, la quinta de las guerras civiles fue la que se dio entre dos seguidores de Julio César, dos del bando de los populares. Tenemos a Octavio por un lado y Marco Antonio por otro, que terminaron luchando entre sí. Terminó ganando, terminó imponiéndose Octavio, y después estamos hablando del año 27 antes de Cristo. Después de más de 100 años de guerras entre sí, más de 100 años matándose entre sí, más de 100 años de desorden, más de 100 años de no cumplir con ninguna ley, después de 100 años de semejantes atrocidades y ríos de sangre corriendo por toda Roma y las 7 colinas, lo que se terminó
lo que terminó pasando fue que el pueblo se terminó cansando de estas guerras internas y de qué manera buscaron solucionar este problema poniendo todo el poder en manos de una persona. Entonces, cuando Octavio se hizo con todo el poder en sus manos, fue el fin de la República y empezó el Imperio Romano.